Listo, ya está grabando. Entonces, no lo comprobamos, vamos a comprobarlo. Simplemente lo que nosotros habíamos hecho acá, sí, en una clase anterior, era verificar si había equilibrio. Entonces, si el empleado asumía que el jefe inspeccionaba, lo mejor que podía hacer era trabajar, ¿verdad? Si el empleado asumía que el jefe no inspeccionaba, lo mejor que podía hacer era no trabajar. Y por su parte, si el jefe asumía que el empleado trabajaba, lo mejor que podía hacer era no inspeccionar. Y en el caso de que asumiera que no iba a trabajar, pues lo mejor que podría hacer era inspeccionar, ¿no? Entonces, lo habíamos tomado como un acto de fe, no lo habíamos verificado. Básicamente, pues lo que encontramos es exactamente lo mismo. Es decir, no hay equilibrio de Nash en estrategias puras. En estrategias puras es un conjunto vacío, ¿sí? Y pues por otra parte, entonces, dada que la transitividad es la misma, dado que estamos manteniendo la transitividad, se podría asumir entonces que ese resultado que está ahí va a ser exactamente el mismo para la nueva matriz de pagos con constantes. Entonces, si hallamos el equilibrio acá, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que sigue siendo lo mismo, ¿no? Está, es decir, ahí están las decisiones racionales y ninguna decisión racional, digamos que se encuentra con la otra. Entonces, hasta ahí, eso era básicamente lo que habíamos hecho. Luego, hallamos las utilidades esperadas. Entonces, básicamente, lo que hicimos por acá fue hallar la utilidad esperada de cada una de las estrategias para el empleado. Entonces, para este, pero antes de hacerlo, tuvimos que asignarle unas probabilidades, ¿no? Entonces, recuerden, probabilidad Q y probabilidad 1 menos Q para el jefe y probabilidad P y 1 menos P para el empleado. Entonces, luego de esto, lo que hicimos fue hallar esas utilidades esperadas multiplicando el pago esperado por la decisión, factor de la probabilidad del otro jugador, y aquí exactamente lo mismo. ¿Sí? Para cada una de estas lo que hicimos fue esta multiplicación y esta por esta, ¿cierto? Luego de que hicimos esa multiplicación, entonces hallamos las utilidades esperadas, que son estas que están acá al final. Las podemos aquí como colocar en un cuadrito. Esta es la utilidad esperada 1 y esta es la utilidad esperada 2, ¿no? Entonces, tenemos aquí la utilidad esperada de trabajar, que es ganar 15, que es el salario. Y aquí la utilidad esperada de no trabajar, que sería obtener menos 30Q más 30, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, que si la probabilidad de inspección es 0, pues lo que va a ganar es 30, pero si la probabilidad de inspección es 1, pues lo que va a ganar sería 0. Es básicamente eso. Luego, entonces lo que hicimos fue graficar esas utilidades esperadas en un plano cartesiano común y corriente para hallar la indiferencia. Entonces encontramos que en algún momento del espectro probable, es decir, desde 0 hasta 1, esas dos utilidades esperadas son indiferentes. Entonces, ¿qué hicimos? Pues simplemente igualamos las dos utilidades esperadas y hallamos ese punto en donde son indiferentes, que sería Q igual a un medio, ¿no? Es básicamente eso. Y luego, entonces yo les decía a ustedes que tuvieran en cuenta la estrategia de esquina, que nuestras estrategias de esquina son estas dos, ¿no? Y vamos a tomar esta esquina como referencia y a estas dos es lo que nosotros vamos a llamar estrategias de esquina, y que con base en la estrategia de esquina, pues pensáramos, ¿sí? O empezáramos a construir los escenarios. Entonces, ¿qué significa? Que si nuestra estrategia de esquina es T, que es trabajar, cuando yo tomaba la decisión de trabajar, siempre que Q fuera mayor a un medio, ¿no? ¿Por qué? Porque en este espectro, Q, la estrategia T es mayor, ¿no? Que la utilidad esperada de la estrategia NT, ¿vale? Pero solo aplica, es decir, siempre será mayor si solo si Q mayor a un medio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Primer escenario, si Q mayor a un medio, entonces él va a decidir trabajar, ¿vale? Que es la estrategia de la línea verde. Segundo escenario, si Q menor a un medio, es decir, nos ubicamos acá como referencia, miramos hacia acá, ¿cierto? Miramos hacia el cero y observamos que en este segmento es más alta o es mayor la utilidad esperada de no trabajar que la utilidad esperada de trabajar. Entonces, dado eso, si cumplimos con esta condición de que Q sea menor a un medio, entonces vamos a elegir no trabajar. Y en el caso de la indiferencia, que es otro escenario, y es que cuando Q sea igual a un medio, pues
Cualquiera de las dos da exactamente la misma utilidad esperada, que es 15. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí no hay ningún problema. Luego, ¿qué les mencionaba? Les mencionaba que vamos a construir una función de mejor respuesta, ¿vale? Entonces, esta es una función condicionada y esto es lo que uno llamaría la MR, la función de mejor respuesta. ¿Por qué es una función de mejor respuesta? Porque básicamente lo que me va a decir es, dado los valores que tome Q, ¿qué es lo racional? ¿Listo? Entonces, esta función aquí es una representación de racionalidad. ¿Qué es lo mejor que puede hacer mi agente dado unos valores que tome Q? Entonces, como nosotros tenemos aquí estos escenarios, es decir, estos escenarios nos dan como la abstracción para poder construir esta función. Entonces, simplemente lo que aquí dijimos fue, bueno, en el primer escenario, es decir, Q, P va a tomar el valor de 1, ¿no? Y cuando P toma el valor de 1, significa que va a elegir la estrategia de esquina, es decir, va a elegir T, ¿no? Entonces, con probabilidad 100% para elegir T, el trabajador lo haría si Q mayor a un medio. Es decir, con probabilidad 100% decide trabajar si Q mayor a un medio. Con probabilidad 0% decide trabajar, que sería lo mismo que decir con probabilidad 100% decide no trabajar. Eso ya depende, como lo quieran observar. Yo sí les recomiendo que tomen en cuenta la estrategia de esquina, es decir, probabilidad 100% decide trabajar, probabilidad 0% decide trabajar, y así evitamos confusiones. Y lo mismo sería, ¿no? Como elegir una camisa, camisa verde o camisa roja, con probabilidad 100% camisa roja, con probabilidad 100%, 0% camisa roja, que sería lo mismo que decir probabilidad 100% verde, por ejemplo, pero como tomamos como referencia es la probabilidad P, pues es preferible para evitar confusiones. Y en el caso de la indiferencia, cualquiera de los dos valores, cuando Q sea igual a un medio. Y básicamente ahí quedamos la clase anterior. ¿Qué vamos a proceder a hacer hoy? Pues hallar exactamente las mismas utilidades esperadas, pero para el otro jugador. Es decir, vamos a hallar las utilidades esperadas para el jugador jefe. Entonces voy a copiar esta matriz y la voy a llevar aquí abajo un poco. Voy a ubicarla acá. Y entonces vamos a continuar aquí con las utilidades esperadas. Tenemos utilidad esperada del jefe de elegir la estrategia I, que sería inspeccionar, está por 15. Entonces, ¿qué sucede? Ahora vamos a tomar los pagos del jefe, pero los vamos a multiplicar por la probabilidad del otro jugador, es decir, por probabilidad P, ¿vale? Entonces sería 15P más, y sería menos 5 por 1 menos P. Entonces más menos 5 factor de 1 menos P. Básicamente esa sería la utilidad esperada. Resolviendo, esto sería igual a 15P, ¿cierto? Más, entonces menos 5 más 5P. Y que lo que sería lo mismo que 15P, ¿cierto? Menos 5 más 5P. Y por último, entonces tendríamos 10P menos 5. Esa sería mi utilidad esperada para el jefe, eligiendo la estrategia I. Ahora vamos a hallar la utilidad esperada del jefe. Profe, ¿por qué 10P si es 15P más 5P? Ay, perdón, ¿No gracias. sería Sí, 20? 20. Sí, gracias. 20P. Sí, muchas gracias. 20P menos 5. Que tenía el menos era el 5 solito. Entonces, 20P menos 5 sería la utilidad esperada para el jefe y de elegir I. Y la no inspeccionar sería igual a 20 por P más
Entonces aquí lo mismo, menos 30 factor de 1 menos P. 20P más menos 30 más 30P. Igual, por acá tenemos, entonces esto sería 20P menos 30 más 30P, lo que sería igual a 50P menos 30. ¿Sí? Entonces, listo. Aquí tenemos nuestras utilidades esperadas. Voy a colocarle aquí esta rayita como para entender que la vamos a graficar con morado y esta con rojo. Vamos a hacer la gráfica de las utilidades esperadas. Utilidad esperada del jefe. Y aquí tenemos la probabilidad P. Aquí está 1, 0. Vamos a mirar extremos por acá. Ah, caramba, esto va negativo. Bueno, va hasta menos 30, si P vale 0, y menos 5. Y si es positivo, sería 20. Sí, entonces acá me toca hacer esta línea más larga. Listo. Entonces menos 30. Entonces podemos colocar por aquí menos 10, menos 20, menos 30. Listo. Y vamos a graficar entonces 20P menos 5. Cuando P vale 0 vale menos 5. Entonces más o menos por acá. Y cuando vale 1, entonces valdría 15. Más o menos por acá. Más o menos. Listo. Entonces esa sería la de inspeccionar. Y la de no inspeccionar sería 50P menos 30. Entonces por acá, menos 30 y valdría 20, ¿cierto? Cuando vale 1. Entonces estaría un poquito más arriba. O por acá. Listo. No inspeccionar. Listo. Entonces, al igual que con las utilidades esperadas del empleado, pues hay un punto de indiferencia, punto en donde las dos se están cruzando. Y entonces el reto es ahora saber cuál es ese punto. Probablemente sea como 3/4 o una cosa así, ¿no? Gráficamente ahí se ve. Entonces vamos a hallarlo. 20P menos 5 igual a 50P menos 30. Por acá, entonces podemos, por ejemplo, pasar esto hacia acá. Entonces aquí tenemos 50, tendríamos 30P, ¿cierto? Y menos 30, aquí sería 25, ¿cierto? Y por acá entonces P sería igual a 25 treintaavos. Eso sería, a ver, quinta de 25, 1. Y quinta, espérame. Acá, si sacamos 5 por 5, 25, pero 6 por 5. Un sexto.
25, espérenme acá. Es quinto sexto, 5 sextos. Ujú. Listo. Entonces tenemos 5 sextos por acá. Listo. Entonces, por acá, espérenme acá. 5. Listo. Entonces tenemos por acá 5 sextos y esa es nuestra indiferencia, ¿no? ¿Cuál es nuestra estrategia de esquina para este caso? ¿Cuál es? Inspeccionar. Inspeccionar. Entonces, ojo, aquí hay algo que es bastante curioso. Por ejemplo, vean acá lo siguiente. ¿Qué pasa en este punto? De este punto hacia abajo, ¿cuál es mejor? Inspeccionar. Inspeccionar. Muy bien, es decir, ¿por qué se los digo, no? Es decir, a pesar de que estemos en el espectro negativo, ¿no? Es decir, alguien podría decir, profesor, pero es que aquí el jefe, es decir, desde este punto, si quisiéramos, podríamos hallarlo, aunque eso no tiene ninguna utilidad, pero a partir de este punto, ¿sí? El jefe empieza a perder dinero, ¿no? Esto es una ganancia negativa, ¿sí? Pero aquí no importa, al fin y al cabo, si se está perdiendo. Lo importante es que en ambos casos estaría perdiendo, es decir, de este punto hacia la izquierda estaría perdiendo más en no inspeccionar. Entonces, si vamos a perder, yo prefiero perder lo menos posible. Entonces, independientemente de que sea negativo, vamos a tener ejercicio en donde todo esté en negativo, vamos a elegir el que esté más arriba, a pesar de que estemos en negativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que mi estrategia de esquina es inspeccionar y yo cuando elijo inspeccionar, cuando es mayor a 5 sextos o cuando es menor a 5 sextos. Cuando es menor. Cuando es menor. Entonces, eso vamos a tomarlo como referencia para que la escritura de nuestra función de mejor respuesta sea más fácil. A mí Señora, todavía no me queda muy claro cómo es eso de las estrategias de esquina. No ¿qué es una entiendo. estrategia de esquina o a qué le llamo yo estrategia de esquina? Estrategia de esquina son aquellas que están atadas a la probabilidad P y a la probabilidad Q. ¿Sí? Ah, ok, Eso es ya. lo que llamamos estrategia de esquina. Y las alternas serían las de 1 menos P y 1 menos Q. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos acá a colocar los 3 posibles escenarios, ¿no? Entonces, escenario 1. Si P es menor a 5 sextos, entonces se decide inspeccionar. Escenario 2. Si P es mayor a 5 sextos, entonces se decide no inspeccionar. Y escenario 3. Si P igual a 5 sextos, entonces se decide indiferente. ¿Sí? Sería una indiferencia. Y con base en eso, entonces si nosotros en la anterior hicimos una función de mejor respuesta P de Q, ¿cómo sería esto? Una función ¿qué? Si la anterior era P de Q, ¿esta cómo será? UP. Q de P. Ujú. Ujú. Entonces tenemos aquí una función Q de P, que va a ser igual a lo siguiente. Igual a 1 si ¿qué? Sí ¿qué? Si P es menor a 5 sextos. Muy bien, a 5 sextos. Entonces, ojo con eso. ¿Yo por qué estoy ordenando? ¿Por qué yo las ordeno aquí así? Para que aquí me queden ordenadas de la misma manera, ¿vale? Por eso yo les decía que tener como cierta sistematización, por decir así, o cierto esquema, de tal forma que no me complique. Entonces, así como las coloqué en los escenarios, pues en el mismo orden.
Entonces, por lo tanto, va a ser 0 si P mayor a 5/6 y va a ser indiferente si P igual a 5/6. ¿Listo? Entonces, ya tenemos acá nuestras dos funciones de mejor respuesta. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos nosotros con esto? ¿No? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer acá es graficar estas funciones, las MRs, ¿vale? Vamos a graficar las MRs o las funciones de mejor respuesta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer así. Aquí tenemos un plano cartesiano. La única diferencia es que aquí tenemos AP y aquí tenemos AQ, ¿vale? Como lo hemos dicho, pues aquí el valor máximo será 1 y aquí el valor máximo será 1. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener los criterios de indiferencia, los vamos a tener en cuenta. Es decir, aquí la indiferencia se encuentra en 5/6 para P. Entonces vamos a irnos por acá y vamos a colocar 5/6. Eso más o menos sería por acá. Aproximadamente, ¿no? 5/6. Y vamos a ubicar un medio para Q, que es mi criterio, ¿no? Y lo voy a ubicar acá más o menos. Un medio. Listo. Aquí lo tenemos ya. Espérame, lo coloco así. Listo. Tenemos un medio, tenemos 5/6. Y entonces, ojo acá, mucha atención a lo que vamos a hacer. Pueden empezar por donde quieran. Profe, ¿es obligatorio colocar P en el horizontal y Q en el vertical? Háganlo como quieran, pero en todos los libros, en todos los lugares y siempre que se hablan de estrategias mixtas, se hace así. Entonces yo les sugeriría que lo hagan así por el tema de tener como la misma, hablar el mismo lenguaje, ¿sí? Digamos que tengamos el mismo método. Entonces, vamos a empezar a graficar. Entonces, primera cosa, ¿no? Yo puedo graficar Q de P, que es esta, ¿cierto? Q de P. Mi escenario crítico es 5/6, es decir, esta partecita. Entonces, ¿qué me está diciendo la función? La función me está diciendo, PQ va a tomar el valor de 1 para todos el espectro en donde P sea menor a 5/6. En donde P es menor a 5/6, de aquí hacia abajo. ¿Sí? Bueno, no quedó tan recto, pero básicamente acá. En todo este cuadrito, por decirlo así, P es menor a 5/6. Ahora la pregunta es, ¿qué valor va a tomar Q en ese segmento? Valor de 1. ¿Y dónde está 1? Acá. Entonces va a tomar un valor, ¿cierto? Como este. Entonces vamos a graficarlo. Por acá voy a borrarlo un poquito. Menos así. Listo. Hasta 5/6. ¿Sí? Más o menos. Luego, ¿qué me dice a mí? Que si P es mayor a 5/6, es decir, de aquí hasta 1, toma el valor de 0, ¿vale? Y 0 está acá, ¿no? Entonces, vamos a hacer una línea acá. Listo. ¿Qué sucede? ¿Para qué me servían a mí las estrategias de esquina? Yo les recomiendo que ustedes a este gráfico, a pesar de que no sea obligatorio, les ubiquen las estrategias, ¿sí? ¿Qué significa? Que ¿cuál es la estrategia asociada a P1? A P igual a 1, T, ¿no? Entonces ubicamos aquí la estrategia T. Y la estrategia asociada a Q igual a 1 es I. Por lo tanto, las alternas serían no trabajar y no inspeccionar. Y aquí estamos en 0. Yo les voy a decir eso para qué sirve. Listo. Tenemos ahí esa gráfica. ¿Qué sucede? Nos falta la indiferencia, ¿no? Entonces, cuando es igual a 5/6, entonces cualquier valor. ¿Cómo lo graficamos?
de la siguiente forma. ¿Listo? Ese es el comportamiento de esta función de mejor respuesta. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué vamos a...? Respecto a las estrategias, ¿no estarían ubicadas al revés? Las de no inspeccionar y no trabajar. ¿Cuál? O sea, no inspeccionar no estaría en el eje Y. Es que no sé, para mí ahí no inspeccionar está como... Ah, ok. Gracias. Sí, exactamente. ¿Por qué las coloco acá? ¿No? ¿Por qué las coloco Ujú. acá? Las coloco acá simplemente para entender que estas dos estrategias están, es como si yo colocara aquí, por decirlo así, coloquémoslo así en azulito, por ejemplo, aquí está el empleado, ¿vale? Y por aquí está el jefe. Entonces, las ubico así solo por el hecho de que em, Por el él puede orden de la tomar, matriz. sí, exactamente, porque él puede tomar estas decisiones y él puede tomar estas decisiones, ¿sí? Pero sí, evidentemente esto es está relacionada con la vertical, ¿vale? O sea, este mira a 1 y este está mirando a 0, ¿sí? Este está mirando a 1 y este está mirando a 0, ¿vale? Vale, profe, gracias. ¿Sí? Y obviamente pues corresponden al empleado y al jefe. Entonces, vamos a hacer lo mismo para el otro jugador, es decir, probabilidad P. Entonces, P toma el valor de 1 cuando Q menor a un medio. Q menor a un medio es más o menos esto, ¿cierto? Esto es más o menos Q menor a un medio, este espacio. Y va a tomar un valor de 1, ¿no? P toma valor de 1 ahí. ¿Y dónde está P igual a 1? Acá. Entonces vamos a graficar. Un segundo. Perdón. Q mayor a un medio. Mayor. Este. ¿Sí? Entonces, cuando Q mayor a un medio, que es este espacio, P toma valores de 1, ¿no? Es decir, acá. Entonces, tomaría más o menos... Perdónenme que en esta escala es que esto no tiene cuadrícula. Trato de hacerlo lo mejor posible. Más o menos por acá. Sería como el comportamiento de T. Y inferior a un medio, ahora sí. Cuando es menor a un medio, entonces sí vamos a tomar este segmento. Acá, ¿verdad? Y P vale 0 acá. Entonces nos ubicamos. Listo. Y la indiferencia sería de 0 a 1 en un medio. Aquí la tenemos. Entonces vamos a ver. Listo. Ahí está. ¿Vale? Entonces esas serían mis mejores respuestas. ¿Qué significa? Que esto me representa la decisión racional a lo largo del valor de la probabilidad. ¿Listo? Pero en función de las estrategias. Entonces lo que me está diciendo aquí es probabilidad P igual a 0. Inspecciono. ¿Cierto? P igual a un medio, inspecciono. Sigo, inspecciono. Hasta que llego al punto crítico, aquí se hace indiferente y de ahí en adelante no inspecciono. ¿Vale? Recuerden que una alta probabilidad de P significa alta probabilidad de trabajar. Y lo mismo sucede para el empleado. Entonces, valores de Q, ¿cierto? Muy cercanos a 0 o iguales a 0, no trabajo. No trabajo hasta que llego al punto crítico, cambio y ahí sí decido trabajar. Recordando que mayores valores de Q significa que mayor probabilidad de inspección. ¿Listo? Entonces la pregunta es, intuitivamente, ¿cuál es la estrategia mixta? ¿O dónde está la estrategia mixta en ese gráfico? Donde se Los cruzan dos las se dos. cruzan. Exactamente. Donde se cruzan las dos, ahí estará la estrategia mixta. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nosotros llamaríamos, a este punto, lo que nosotros llamaríamos equilibrio de Nash en estrategias mixtas. ¿Listo? Equilibrio de Nash en estrategias mixtas. ¿Cómo nosotros lo vamos a denotar?
Entonces, en términos generales, el equilibrio de Nash en estrategias mixtas, equilibrio de Nash en estrategias mixtas se denota como, en términos generales, la probabilidad asociada a la esquina, factor de la estrategia, la probabilidad alterna, factor de la estrategia alterna, la probabilidad de esquina, factor de la estrategia de esquina, que es inspeccionar, y la probabilidad alterna, factor de la alterna, no inspeccionar. Profe, ¿ese orden importa? Se hubiera podido poner al revés. El orden sí importa. ¿Por qué? Porque cuando ya no lo denotamos en términos generales, ya asumimos per se ese orden. O sea, asumimos que quien lo escribe está respetando ese orden. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya en términos específicos del ejercicio, el equilibrio de Nash en estrategias mixtas sería entonces, ¿no? Probabilidad P crítica, 5 sextos, ¿no? Entonces serían 5 sextos, ay caramba, 5 sextos de trabajar, un sexto de no trabajar, un medio de inspeccionar, un medio de no inspeccionar. ¿Vale? Entonces digamos que ahí sí la probabilidad como que importa el Y, orden. profe, ¿y siempre se va a hacer así? ¿Cómo así siempre? O sea, siempre va a ir primero P y luego Q. Sí, sí. Eso depende de cómo planteemos el juego. Si tú planteas el jefe acá, en el lado vertical de la matriz, pues entonces el jefe tendría la probabilidad P, pero siempre lo vamos a tomar aquí como elemento inicial. Este primero y este de segundo. ¿Sí? Eso es como ortodoxo. No sé si lo notaron, ¿no? Pero de hecho, para hallar el equilibrio estrictamente, no es necesario graficar la función de mejor respuesta. Entonces, ojo, que son pasos diferentes. Entonces, hallar utilidades esperadas, sí o sí toca hacerlo. Graficar utilidades esperadas es opcional. La pregunta es, profesor, ¿no? ¿Por qué nos puso a hacer estas gráficas, cierto? ¿Por qué nos pone a hacer estas gráficas si nosotros igualando acá podemos hallar esa indiferencia? Entonces la pregunta es la siguiente. Si yo tengo la indiferencia, ¿no? Que es 5 sextos, ¿yo cómo sé, cómo hago yo para saber qué prefiero yo cuando el valor es menor o mayor al punto indiferente? ¿Sí? Es decir, yo hallo las utilidades esperadas, digo 5 sextos. Ahora, si la probabilidad es menor de 5 sextos, ¿qué voy a elegir? O si es mayor a 5 sextos, ¿qué voy a elegir? Hay dos formas de hacerlo. Una, a través de un sistema de inecuaciones, ¿sí? Se puede hacer, porque la inecuación ya necesariamente me está brindando el sentido, ¿no? De la decisión. De hecho, aquí lo que hacemos es transformar esos sentidos, desbalanceamos eso, y la otra manera es graficándolo, que creo que es mucho más fácil, sobre todo para los ejercicios en donde las intercepciones no están en el rango probable. Eso suele suceder. Entonces es como lo más sencillo y lo más fácil. Para eso básicamente lo hicimos. Entonces casi que acá la gráfica de las utilidades esperadas pues es una herramienta que me permite a mí construir esto, ¿sí? Y esta gráfica final, pues sí es una gráfica que se pide, y entonces es lo que nosotros llamaríamos como la gráfica o sí, la gráfica de mejor respuesta, ¿vale? Listo. Gráfico de mejor respuesta. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? Por lo pronto. ¿Alguna No, duda? profe, tengo un momentico para copiar. Vale, claro. Recuerden que si quieren les puedo enviar esto en PDF.
Me avisan, porfa, cuando terminen de copiar. Listo, profe. Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar por acá. Ok, un segundo. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces aquí tenemos, digamos que aquí hicimos el primer escenario, o tuvimos el primer escenario, que fue el escenario en donde no hay equilibrios puros, ¿sí? Básicamente ese es el escenario en donde no hay equilibrios puros. ¿Y cuánta gente hay en la sala que me dan ganas como de hacer una simulación? Entonces, no sé, ustedes me dirán si prefieren que continuemos con el tema o podemos hacer una simulación hoy. Profe, una simulación. ¿Sí? Sí. Listo. Sí, es que estos temas toca llevarlos suavecito porque suelen ser un poco ladrillo. Entonces quiero mostrarles una pequeña cosa y ya vamos a la simulación. Por ejemplo, quiero mostrarles lo siguiente. ¿Para qué yo coloqué las estrategias acá? ¿No? O sea, es una pregunta. ¿Qué significa? Que siempre que yo o siempre que mi función se encuentre unas con otras en lugares distintos a las esquinas, ¿sí? Significa que no hay equilibrio puro. Profesor, ¿eso qué significa? Por ejemplo, ¿no? Voy a aquí a hacer algo hipotético. ¿Qué hubiese pasado, ¿no? Si, por ejemplo, en lugar de que esta línea hoy se viniera hacia acá, la línea roja, vamos a ver, la línea roja, listo. Si la línea roja se viniese hacia acá y, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el comportamiento hubiese sido este? Acá, hipotético, ¿no? Y acá. No solo se tocan, es decir, no solo se encuentran en el centro, ¿cierto? O en cualquier punto del cuadrado, pensemos aquí en un cuadrado y tenemos cualquier punto dentro de ese cuadrado, sino que si las líneas se tocan en unos puntos distintos, significa que estos son los equilibrios puros, ¿vale? Un equilibrio de esquina en la MR, esto sería un equilibrio en estrategia pura, ¿no? ¿Por qué en este ejercicio por qué en este ejercicio el gráfico se comporta así? Ah, bueno, porque lo que nos está mostrando es que no hay estrategia pura, ¿vale? Entonces, como no hay estrategia pura, por eso nos está mostrando que, mire, cada una finaliza solita, no se está encontrando con otra. ¿Qué pasa? Que si aquí nos encontramos en este punto verde, por ejemplo, significa que ahí el equilibrio en dónde está, en la estrategia trabajar, inspeccionar, ¿vale? Trabajar con inspeccionar se cruzan en este punto. Esas son las coordenadas. Y en este punto se cruzan no trabajar con no inspeccionar, ¿vale? Entonces, para eso es que ubicamos aquí las estrategias, para saber si me quedó bien hecho el ejercicio. Eso es una manera de probarlo. Si yo observo la matriz y la matriz me dice, ay, mira, ahí hay dos equilibrios, obvio, está este y este y este y este, y yo observo la gráfica y la gráfica no me muestra esos equilibrios, algo me quedó mal. Entonces ahí les dejo el dato. ¿Por qué? Porque gráficamente se puede comprobar la existencia de esos equilibrios tanto mixtos, que sería en este caso un equilibrio mixto, o los equilibrios puros en cualquiera de las cuatro esquinas. ¿Listo? Eso quería decirles. Bueno, entonces ahora sí,
vamos a detener acá. Voy a tener la grabación también para